Bendito sea el Señor. Estábamos viendo, queridos hermanos, hermanas, bendita familia, estábamos viendo la carta de Tito, y en este estudio de esta carta pastoral habíamos encontrado muchísimas valiosas enseñanzas, obviamente, porque fue Pablo el que escribió dándole muchas directivas a Tito. Tito era un hombre que para Pablo era alguien muy fiel y necesario. Si nosotros recorremos el estudio de Corintios, que lo vamos a ver más adelante, con el favor del Señor, adelante, vamos a tener una oportunidad muy hermosa de podernos acercar a el conocimiento que tenía Tito. Nosotros sabemos cuántas cartas escribieron a Corintios. Los que estuvieron en Panorama del Nuevo Testamento. ¿Cuántas cartas escribieron a Corinto? ¿A Corinto cuánto? Escribieron 3 cartas. En la Biblia están 2. ¿Ves cómo dudas? ¿Cómo te dejas llevar? ¿Estabas bien? Ya estábamos con 20, tú, y dejarte llevar, ¿verdad? Y podemos encontrar en la segunda. Hay una teoría que podría ser 4 y se desprende de la segunda carta de Corintios. Pero lo que sí en la tradición, los historiadores mencionan son 3 cartas. La segunda es la que no está en nuestro canon del Nuevo Testamento, y la que resulta ser la tercera es la segunda que está ahí. Cuando nosotros leemos, es Tito el que fue portador de la segunda carta que no está. Y entonces Tito resuelve muchas cosas. Y cuando resuelve estas cosas, en el capítulo 7 de la segunda de Corintios, anótenlo, en la casita lo leen, Pablo encuentra en él la persona que corrige a Corinto. La segunda carta es muy fuerte, gracias a Dios que no la han puesto, ¿no? Porque Pablo dice con lágrimas, hizo esa carta, ¿no? Es una carta fuertísima, es una corrección. Que en la segunda que tenemos en la Biblia encuentra pues él el consuelo de que sí le han hecho caso, que Tito ha sido la persona que ha corregido con autoridad, y entonces ahí hay todo una presentación del carácter que tenía Tito. Era una persona con carácter, era un joven, pero que hacía prevalecer su autoridad como buen griego que era. Entonces, aquí tenemos el contexto que veníamos contando, por qué lo dejó en Creta, una isla bastante conflictiva por la clase de personas que eran. Ya lo vimos en el primer domingo que mencionamos, los primeros capítulos. Era una gente muy complicada, y dejarlo a Tito fue la mejor opción que tuvo Pablo. Pero para asegurarse que las cosas fueran bien, entonces le hizo esta carta pastoral que veníamos estudiando, que se venían desarrollando con muchas cosas que tenían que darse para aprender. Primero y por sobre todas las cosas, el orden, ordenar la iglesia y ordenar las iglesias. Nombrar a los líderes de una manera correcta, y luego dar una tutela, una formación moral a cada uno de los que iban a ser representantes en las iglesias, para que pueda haber un orden. Eso es lo básico y lo fundamental que Pablo está recalcando, pidiendo, exigiendo a Tito para que pueda hacer. Cuando buscaba una ilustración, el Señor me regaló una ilustración a partir de... ¿Quién sabe algo de jardinería, por decirlo así? Levante la mano, ¿quién sabe algo de jardinería? Bueno, la jardinería es un arte, y creo que no está bien decir que es un don, pero hay gente que tiene un don, por decirlo de esa manera. Mi madrecita santa sembraba una estaca y salían rosas, cucardas, cosas maravillosas. Siempre le he dicho yo siembro una rosa y se vuelve estaca en 2 días, ¿no es cierto? Es la mano que tenía mi mamá, y ponía en todas partes lo que ponía, brotaban flores, era una cosa maravillosa.
pero es un arte, es una situación que se da de una manera muy particular. Hay que saber. Hay un joven, hay un joven en Estados Unidos que él, con su buen corazón, él siempre interviene y busca a las personas que están pasando necesidad. Él tiene en sus redes sociales muchas formas como ha ido ayudando. Entre ellos él ayuda a personas ancianas, hay gente que ha venido de la guerra con problemas y hay gente que está pasando necesidad, etc. Y él, cuando pasa, a veces ve estos anuncios que pone el ayuntamiento, que se llama ya la alcaldía, ¿no? El ayuntamiento pone y le da un tiempo determinado para que arreglen sus jardines. La mayoría tienen jardines grandes, pues, ¿no? Y que representa un costo, y muchas veces es un costo muy alto el poder desarrollar o hacer el mantenimiento a eso. Entonces, lo que suele suceder es que van y de encima que no tienen los multan. Y él, con su buen corazón, cuando ve esto, va y toca, interviene y va a las personas y les explica, y las personas le dicen pues que no pueden, y él les explica que lo hace de una manera gratuita. Tiene muchos videos en los cuales ayuda. A mí me impresiona mucho cuando toca la puerta de una casa que está así bastante descuidada, en su jardín, una maleza, un monte bien feo, y entonces toca la puerta y se encuentra con una chica que no tenía para eso, porque su madre tenía como 6 meses que estaba hospitalizada y lo estaba atendiendo, y era un tema y cuando le dijo que lo iba a hacer, la chica lo único que hace es, le dice: discúlpame, voy a entrar a llorar porque estaba pidiendo que ese problema se le solucione. Y el chico, bueno, dice, y lo único que él pide después es que lo autoricen a hacer público lo que ha hecho el antes y el después. Bueno, basta de palabras, vamos a ver aquí. Lo he editado en este video porque es largo, 20 minutos, así que vamos a tratar de ayudar con la explicación que yo les he dado para poder comprender de lo que se trata. Wow, this is some of the worst grass I've seen in a while. I think it's abandoned, but we're going to talk to the neighbor before we get cleaned up. ¿Se nota el cambio? El antes, justo ahí estaba tirado un letrero, que era el aviso de la multa que les iban a dar. Obviamente está editado, con detenimiento, hay muchos detalles más. Él encuentra cosas y basura cuando está cortando, hay situaciones alimañas y tantas cosas que él tiene que limpiar. Y me llamó la atención algo que, como acá, ¿no? Acá hay centros de acopio, ¿no es cierto? Ellos tienen unas máquinas donde meten todas las ramas, los palos y todo esto, y son unas chancadoras y lo vuelven pedacitos cuadraditos, así como si fueran a hacer ring, lo changan, lo ponen, sí, terminan en costales, tremenda maleza. Tiene todas las herramientas, es envidiable, tiene todas, es un profesional. Él, mientras va camino a su casa, es que hace eso, y lo hace de una manera rápida. Él se filma en 2 horas, 2 horas y media, tiene todas las maquinarias ahí, se ve en una camioneta al fondo. Pero lo que a mí me llamó la atención es que lo hace, primero, lo hace gratis, lo hace por ayudar a las personas. Segundo, de que convierte estos jardines que son malezas, son montes, pues no, básicamente son escombros los que se ven ahí, luego los convierte en algo ordenado, algo que se ve con vida, algo que puede uno entender que lo ha transformado, ¿no es cierto?, con sus herramientas, lo ha transformado con mucho cuidado y lo entrega de una manera
distinta. Hay unas imágenes en donde un par de ancianos salen a ver el resultado y casi les da un infarto a los pobres viejitos, pero de la felicidad, ¿no? Entonces, es bonito ver que alguien hace algo tan bueno, socialmente hablando está a su alcance, lo hace tan bueno y de una manera desinteresada, solamente con el afán de poder hacer el bien a alguien. Esta ilustración quiero que la aterricemos en una analogía paralela a lo que Dios hace con nuestra vida. A través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, muchos que fuimos monte, muchos que fuimos así maleza, desorden, basura que teníamos en nuestra vida, un día llegó este jardinero, ¿no es cierto? Nuestro Señor Jesucristo y puso orden. No tuvimos que hacer nada, solamente empezó a trabajar en nosotros, empezó a trabajar en mí, empezó a cambiar. A mí particularmente no me cambió de la noche a la mañana, fue un tema que poco a poco fui mejorando, entendiendo, comprendiendo, buscando la intimidad con el Señor, y esto provocó en mí un cambio del cual solamente tiene la gloria, solamente para Él es la gloria. Y esto es lo que plantea Pablo, le dice a Tito que recalque esto, porque eso es el Evangelio. Y eso es lo que tiene que decir allá en Creta, donde la gente era muy convulsionada, eran conocidos como recontra mentirosos. O sea, no eran mentirosos, eran recontra mentirosos. Ese era por lo que los reconocían, ¿no es cierto? La tingencia a la cual se les hacía. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Tito, el capítulo 3, con el cual vamos a desarrollar hoy día, y en estas preciosas enseñanzas debemos estar terminando esta preciosa carta pequeña, pero muy valiosa, muy valiosa. Dice, a partir del verso 3, capítulo 3 al 5, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, ¿qué más? Rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, o sea, pecados, deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros pudiéramos haber hecho, porque no hay nada que hagamos para que nos salve, sino por su misericordia, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que hizo por nosotros, y eso es lo que puede hacer por cualquiera que se acerque a Él con fe. No necesitamos hacer nada extraordinario, solamente creer en que Él puede salvarnos. ¿Pero salvarnos de qué? Salvarnos de todo esto, de ser insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos del pecado, que sentimos y nos deleitamos en él, que estamos viviendo en malicia, en envidia. Es decir, que yo tenga que tener el valor suficiente para reconocer que soy un pecador, tener el valor suficiente para arrepentirme. O sea, si yo me arrepiento, es que quiero cambiar, porque el arrepentimiento es eso, un cambio total. A partir de ahí es como presenta Pablo a Tito lo que él tenía que decir. Entonces, ahora sí, basados en nuestro versículo texto que nos acompañó a la ilustración, vamos a ir al versículo 1 del capítulo 3. Ahí donde dice, recuérdales que, ¿qué dice qué? Que se sujeten a los gobernantes, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. A ver,
Dice, oído la música, decía alguien, ¿no? Recuérdales que se sujeten a los gobernantes. ¿A los gobernantes? ¿Era en ese tiempo o es ahora también? A los gobernantes, a la señora del roller, tenemos que sujetarnos. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan. Recuérdales que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Ah, carambas. Si eso era para los cretenses está bien, pues, pero ahora tenemos que sujetarnos a estas autoridades, ¿sí o no? ¿Sí o no? Porque salen a la calle, yo veo cuántos cristianos que salen a la calle a reclamar, que se vayan abajo, que se tienen a esto, que no sé cuánto, que ladrones, que pancartas. Total, ¿quién tiene la razón? ¿Por qué no vamos a nuestra palabra de Dios y buscamos en Romanos 13? Romanos 13, el verso del 1 al 3. Romanos 13, quien lo tiene dice amén. Amén. Adelante, por favor. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Están escuchando? ¿Qué dice? Sométase toda persona. ¿Qué más? Superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. A ver, Amén. entonces, De modo, ¿qué? ¿El 3? de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Amén. Amén. Dice, sométanse toda persona a la autoridad, no dice algunas personas, todas personas a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Cómo? ¿Dios puede permitir que haya un mal gobernante? ¿Dios puede permitir que haya un mal gobernante? Sí. ¿Y saben por qué? Hay un viejo dicho, no es bíblico, que dice que todo pueblo tiene el gobernante que se merece. Antes decían, todo pueblo tiene el rey que se merece. Y nosotros, lamentablemente, tenemos que entender que cuando tenemos la oportunidad en democracia de elegir a una persona correcta, buena, que pueda llenar ciertos requisitos, lo primero que hacemos es votar con las vísceras, ¿no es cierto? Votamos con el hígado, con los riñones, con cualquier víscera, menos usamos el cerebro y después nos estamos quejando. Después negamos, ¿no es cierto? Todo el mundo renegaba porque estaba con Castillo. ¿Quién preguntabas tú? ¿Quién ha votado por Castillo? Nadie, ¿no es cierto? Nadie. Tú ibas a ninguna parte, nadie quería reconocer que habían votado y comenzamos con los problemas. Ahora, hay que entender, por favor, que si dice que hay que someternos a toda autoridad, es que debemos someternos a toda autoridad, porque están establecidas por Dios. Tenemos que entender que hay leyes que están sujetas. Nuestro Señor Jesucristo dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Se imaginan la humildad que Él estaba enseñando en ese momento? Lo que pasa es que nosotros nos ensoberbiamos. Lo que pasa es que pensamos que no estamos involucrados en todo, sino que somos aislados, entes aislados. Ojo, o por el otro lado, somos soberbios. Entonces he escuchado yo decir, yo tengo votos cristianos porque tengo tal iglesia o tal otra, y los cristianos podemos definir con nuestra votación. En Estados Unidos acá rato lo decían, ¿y cómo estamos? Acá también ha pasado un montón de cosas. Y acá tú ves, lamentablemente, que en el tema político se juntan, disculpen la expresión, perro, pericote y gato, decían nuestros ancianos. ¿Por qué?
Porque van con una finalidad y siempre es política. Y nosotros tenemos que saber que la palabra de Dios es clara y contundente. Dice que lo más importante para que un pueblo salga adelante no es el tema político. Nunca lo ha sido. Segunda de Crónicas 7:14. Vamos ahí, por favor. Segunda de Crónicas 7:14. Y el que lo encontró dice amén. El que no lo encontró no dice nada. Amén. A ver. Y constituyó turnos de los sacerdotes en sus oficios, conforme a lo ordenado por David su padre, y los levitas en sus cargos, para que alabasen y ministrasen delante de los sacerdotes. A ver, 7:14. Segunda de Crónicas 7:14. A ver, Chalo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. A ver. ¿Qué dice? Si se humillaran los gobernantes. No. ¿Cómo que no? Entonces, ¿cómo va a sanar la tierra? ¿Qué dice? Si se humillaran. Mi pueblo. ¿Quiénes son el pueblo? Nosotros. Muchas veces nosotros caemos en soberbia y no nos damos cuenta. Muchos de nosotros caemos en indiferencia. Muchos de nosotros nos ensimismamos y creemos que podemos hacer las cosas con nuestras fuerzas, con nuestras votaciones, con la política, con el de acá y con el de más allá. Lo que quiere siempre el Señor es un corazón contrito y humillado. Y si su pueblo, cada uno de nosotros, tiene un corazón contrito y humillado, un corazón contrito y humillado significa obediente a Dios. Si se humillase mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y importante, humildad. Segundo, oración. Tercero, y buscar en qué? Buscar en mi rostro, buscar a Dios en intimidad, estar con Él permanentemente, en ese grado de confianza, pasar más allá del umbral de estar de la vereda mirando para adentro, para pasar para adentro donde está Él, en la intimidad. Si buscar en mi rostro, y luego dice, y se convirtieran de sus malos caminos. Arrepentidos tenemos que estar de una manera real. Porque si no hay arrepentimiento, mentira del diablo que tú eres creyente, cristiano, que eres seguidor, que eres discípulo, sea lo que sea. Si no estás arrepentido de lo que estás haciendo y cambias tu vida y dejas que te cambie tu vida, como este jardinero, que botó todo lo malo y limpió, sacó toda esa maleza. Si no dejas, porque tienes que dejar a que Dios actúe de esa manera, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, ¿qué dice? ¿Yo qué? Oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sanará nuestra patria, sanará nuestro continente, sanará cada país, cada ciudad, cada pueblo. Pero la condición está en el pueblo, en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Y cómo voy a ser humilde si estoy saliendo a protestar, a tirar piedras, a decir que bueno, miren las redes sociales cuando matan a un policía? ¿Qué dicen? Está bien, porque son abusivos. ¿Sí o no? Yo he leído cosas increíbles cuando mataron a 2 policías y los quemaron dentro de un patrullero. Y lo hemos visto. ¿Y quién no ha leído? A los hermanos de la otra iglesia, a los hermanos de tu iglesia, poniendo tontería y media. ¿Estamos cumpliendo? Y si no estamos cumpliendo, entonces ¿cómo vamos a buscar la presencia y el rostro del Señor y que escuchen nuestras oraciones? Punto importante, ¿verdad? Siempre se aprende. Lo que pasa es que a veces nos tapamos los oídos y solamente queremos escuchar lo que nos conviene. Dice la comezón del oído, ¿no? Cuando te hablan bonito nomás escuchas. Y no es así, queridos hermanos.
No es así. Versículo 2 de Tito dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, que estén mostrando mansedumbre para con todos, no dice con algunos. Por favor, que nadie difame, que nadie maldiga, que nadie injurie, que nadie insulte, que nadie hable mal, que nadie hable lisuras. Que se paren en la esquina a contar chistes, pero que no sean en doble sentido, en chismosear, en maldecir. No deben hacer eso, que no difamen. Que no sean pendencieros, buscapleitos, esos que buscan hasta por las puras la pelea. ¿No es cierto? Que a veces pasa ¿qué? Como Kiko y el Chavo. ¿Qué? ¿Yo qué? Nada, se hace. Ya no, pero me miró mal, me dijo, me quiso decir. Esos son los pendencieros. No seamos así, dice que no sean así, que si no sean amables, tener amabilidad, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Ser amable, ser asertivo, ser empático, ser cortés, ser ayudador. Eso es lo que quería Pablo, que Tito exhorte, y eso es lo que Tito estaba enseñando. Cada persona, volviendo a la ilustración, es una plantita que necesita un cuidado especial. Como lo decíamos en la reunión de matrimonio, el cariño es como una flor. ¿Qué más? Pero esa es la realidad. Y cada uno de nosotros, para Dios, somos una plantita que necesita el cuidado. Tú tienes a tus hijos son plantitas que tú tienes que cuidar, que regar, que proteger, que cercar para que no venga cualquiera y los insulte o los maltrate, los rompe, los ensucie. Tú tienes a tus padres son una plantita. Tú tienes a tus hermanos son una plantita. Tienes la bendición de tener nietos, son una plantita que necesitan cuidado tuyo. Dios hizo su parte contigo, porque si tú te has arrepentido y tú has entregado la vida al Señor, tú tienes una oportunidad más. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a recibir, y eso no es lo que el Señor nos demanda, porque así no vamos a cambiar a nadie. Yo conocí una persona que era anciana y se acordaba cuando a los 3 años en un bautizo le dieron propina a todo, pero cuando llegó se quedó con la mano así y ese padrino no me dio la plata. 3 años, tenía como 80 y todavía seguía odiando viviendo eso y quería, y en su mente estaba amargura. Y entonces miraba con ese mismo prisma. Entonces yo tampoco, porque si me hicieron esto, ¿por qué yo tengo que hacer eso? No, nosotros tenemos que cambiar eso, ser amables con mansedumbre. Mansedumbre no es ser tonto, ¿no es cierto? Sino mansedumbre es ser asertivo, es hablar bien, hablar con educación, es ayudar, ser inteligente para mostrarse con los demás, pero ser calmado, no pleitista. Los pleitistas, ¿dónde terminan los violentos? Dicen. Es feo, ¿no es cierto? Yo lo dice la palabra. Ahora, en el versículo 3 en adelante, nosotros hemos encontrado una enseñanza evangelística preciosa, porque dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo, nosotros, ¿qué cosa éramos? Insensatos, dilo, no te chupes, dilo. Insensatos, ¿qué más? Rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, que son pecados, y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos. Esto significa estar odiándonos entre nosotros. Y también unos a otros, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, o sea, Dios por su esencia es bueno. Cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, su amor para con los hombres nos salvó
no por obras de justicia, porque nadie puede hacer algo para salvarse, nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Si tú has recibido al Señor, el Señor te da su Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo es el que te va a renovar, el que te va a hacer nueva criatura. ¿Una nueva criatura en qué? En Cristo Jesús. Entonces, esa es la esencia de lo que aquí se está presentando como algo evangelístico. Esto es lo que tienes que decir. ¿Por qué? Porque lamentablemente éramos esclavos del pecado. Por eso dice, en otro tiempo éramos. Y espero que éramos. Porque si era insensato, está bien, ya no debo serlo. Pero si todavía soy insensato. Si era rebelde, ahora ya no lo soy, ¿no es cierto? Tranquilito. Angelito el Señor. Éramos extraviados, esclavos en pecados. Queridos hermanos, hay que reconocer que todavía tenemos luchas, que todavía estamos batallando, que todavía estamos en un proceso, porque así tiene que ser. Pero tenemos que reconocer, para poder cambiar tenemos que reconocer que hay necesidad de cambios. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? Pues lo que tenemos mal como conciencia, el pecado. Tenemos que cambiar el pecado. Ahora, hay una conocida frase que dice que para nosotros es más fácil juzgar que reconocer. ¿De qué se trata? De que muchos de nosotros decimos, gloria a Dios, muchos de nosotros decimos, él peca de esta manera, y nosotros muchos juzgamos, dice el dicho, juzgamos porque hay gente que peca distinto que nosotros, porque nosotros también cometemos pecados, todavía tenemos lucha. ¿El creyente comete pecados? No puede ser, sí, pero no se deleite en ese pecado. Comete un pecado que luego va a arrepentirse y cuentas cortas, pedirle perdón al Señor y comenzar de nuevo en esta lucha por ser igual a Cristo. Lo que tenemos que hacer es reconocer nuestros errores y equivocaciones. Pero no podemos deleitarnos o estar pecando hoy día de lo mismo, me arrepiento, mañana peco de lo mismo, mañana, bueno, te pido perdón y pasado otra vez. No, eso ya no es. Tenemos que entender que es necesario que nosotros nos arrepintamos para poder continuar en esta lucha. Y eso es lo que le dice Pablo a Tito, para que Tito pueda continuar en la enseñanza. En el verso 7 dice, para que justificado por su gracia. ¿Qué recalca acá? Que es gratis. ¿Hemos visto la ilustración del jardinero? ¿Les cobraba a las personas que tenían esa necesidad? No. Salían y se beneficiaban con el trabajo que había hecho. Así es nuestro Señor Jesucristo. No te cobra nada, es gratis. Y a partir de eso, lo único que tú tienes que hacer es, por fe, apropiarte de eso. ¿Qué es? Que yo acepto, y con eso yo lo que hago es recibir la salvación. ¿Amén? Amén. La carta de Tito es maravillosa. Entonces, lo que yo tengo que hacer es reconocer que mi vida necesita arreglarse. Estaba así, pues hecho un monte, así como ese jardín, ¿no es cierto? Esa maleza, esa cosa así impresentable, pero que necesita que alguien lo arregle. En mi vida, ese jardinero, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque va a arreglarlo uno gratuitamente, y Él tiene todas las herramientas, Él tiene todo el plan de salvación, y Él va a pagar ese precio. Él lo va a pagar por ti, por mí. Lo que quiere es que haya un arrepentimiento sincero, de parte tuya, de parte mía, y Él va a obrar.
Y el arrepentimiento, recuerden, en hebreo el arrepentimiento es regresar en 180 grados hacia donde estaba yendo. Si yo estaba yendo para allá y cometiendo errores, ahora yo tengo que regresar mis pasos y no volverlos a hacer. Ese es el arrepentimiento. ¿Ok? En el verso 8 en adelante dice: palabra fiel es esta. Cuando dice palabra fiel, quiero detenerme ahí un poquito porque la tradición siempre hace un enfoque. Cuando dice en el comentario de Matthew Henry, dice, cuando habla de palabra fiel, se refiere a que es palabra verdadera, o el énfasis en la traducción es que es palabra digna de todo crédito. O sea, tú tienes que creer que lo que dice es completa y absolutamente verdad, porque es palabra de Dios. Y estas, pero lo recalca Pablo, ¿no es cierto? Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, le dice a Tito. ¿En qué cosas? En las que hemos visto anteriormente, para que los que creen en Dios procuren ocuparse de las buenas obras. Es decir, los que creen en Dios no solamente digan que creen, sino que empiecen a obrar de una manera buena, correcta, la que hace que yo presente en mi vida, presente a Cristo como tal. Porque yo no puedo decir que soy cristiano y portarme mal. Eso es ilógico, eso es lo opuesto. Entonces, procurando ocuparnos de buenas obras. El término procurando es decir esfuérzate. A todos nos cuesta trabajo portarnos bien, estar conscientes de eso, esforzarnos para obrar bien, pero de todas maneras es una petición, es una obligación, no es una pregunta. En el verso 9 dice, evita las cuestiones necias, evítalas. ¿Qué significa evitar? No la hagas, ni siquiera te acerques. Evita las cuestiones necias. ¿Quieres vivir tranquilo? Evita las cuestiones necias. Las discusiones con genealogía, las contenciones, las discusiones acerca de la ley, le dice a Tito, porque son vanas y sin provecho. Evita las cosas que no te edifican, cosas necias. Hay gente que se pone a discutir por las puras en redes sociales, peor. Y eso te perturba o no te perturba, porque pusiste un comentario y el ratito te vino una notificación, ¿no? Y te contestaron, sí, que no sé cuánto. Ah, sí, ahora te pongo peor. Ojo, los cristianos son los más bravos. Porque tenemos la razón, ¿ves? La Biblia dice, te buscan en la Biblia. Nunca han abierto la Biblia, pero dice, buscan a la Biblia para decirte, toma. ¿No es cierto? Algo que toma, este versículo, toma. Y utilizamos la Biblia para lanzarnos cosas. Y si te agarras con alguien que no es de la fe, uy, ya. Ahí viene, ¿quién nos decía? Tengo un amigo que decía que él esperaba a propósito a la hora que pasaba uno de estos y empezaban a discutir. Nunca vas a cambiar a alguien que por su fanatismo o su sectarismo está basado en eso. Así que si no te edifica, no empieces a discutir. Es tan tonto como ver esas novelas en las cuales se traicionan, se va, le quita a la hermana, le quita el marido al otro, viene la cuñada y le quita el de acá. Son 99 capítulos de una novela así, esas que son terribles, ¿no es cierto? Son traiciones y muertes y parecen los hermanos por las herencias de los padres. Una cosa, en el último capítulo se reconcilian, se casan y vivieron felices por siempre. Y los casados saben que eso de vivir felices por siempre. Empiezo otra novela ahí. ¿Pero por qué verla? Tenemos que saber nosotros discriminar las cosas que nos edifican y las que no. Hay cosas vanas y sin provecho, decía Pablo en ese tiempo, y las hay todavía. Al hombre que cause divisiones, el verso 10, ojo con esto, el hombre que cause divisiones no solamente se refiere a hombre, o varón o mujer, ¿no es cierto? Al hombre que cause divisiones, tú después de una y otra amonestación, ¿qué dice? Deséchalo. ¿Qué dice? Lo
estoy leyendo yo o dice la Biblia? Aquel que cause divisiones después de una y otra amonestación. Es decir, después de que le llaman la atención 2 veces, deséchalo. Pero dice deséchalo, no lo tomes en cuenta. No significa que lo agarres a patadas y lo botes, ¿no? Que no lo tomes en cuenta porque está generando división. Ya sabemos que el que está para dividir o generar divisiones en cualquier lugar, esa persona es nociva, es tóxica. Esa persona está solamente para buscar dividir las parejas, dividir los amigos, dividir la iglesia, dividir el trabajo, dividir las comisiones en algún momento que uno tiene. Esa persona tienes que llamarle la atención una vez, a solas, con amor. Mira, creo que estás mal y estás incurriendo. Continúa haciendo la segunda vez, dice que lleves a 2, la palabra del Señor dice, ¿no? 2 personas más o 3 para corregirlo, que sean testigos de que estás hablando. No se corrige, deséchalo. No, pero... Y el 77, ojo, tú puedes perdonar, no tienes odio, no tienes rencor en tu corazón, pero tienes que entender que si alguien le hace mal a tu hijo, si alguien le hace daño a tu hijo, ¿qué haces? Le cortas esa amistad, lo separas, lo apartas. ¿Por qué? Porque es tóxico. Dice, sabiendo que el tal, en el verso 11, el tal se ha pervertido. Y la definición de pervertido es que se ha echado a perder, se ha malogrado. La traducción exacta del griego viene a decir se ha gangrenado. ¿Ya sabemos lo que significa una herida gangrenada? Así es. Ya no sirve, se pudrió. Dice, entonces tenemos que entender que nosotros no lo podemos mandar a condenación, nosotros no, pero sabemos que mental y moralmente, esto está en MacArthur, el comentario, mental y moralmente está retorcido. Esa es la definición. No se puede enderezar. Así que tranquilo, si lo separan de la iglesia, es por ese motivo. Y si se va solo, ¿no es cierto que a veces pasa eso, que hay uno que es más tóxico que la patada y ya no vuelve a jugar pelota con nosotros? Qué chévere. Chico, acá ya no apareció más. Uy, nadie lo extraña. Uy, ¿verdad, no? Uy, ¿verdad? Ya no viene de pata, ¿no? Sí, uy, pero no viene hace como un año. Uy, no nos hemos dado cuenta, tanto ha pasado. Pobre gente, que hay que orar por misericordia por ellos. Pero en realidad, ¿cuántas amigas, cuántos familiares, cuántas relaciones hay que son así de tóxicos y nosotros nos sentimos aliviados cuando están lejos? Por eso dice, deséchalo. Pablo es así de fácil. Deséchalo, pon distancia. O si no te va a contaminar. ¿Qué se dice el dicho? ¿Las manzanas podridas, las 99 corrigen a la manzana podrida? ¿O la podrida contagia a las 99? Y si siendo sabiduría china, ¿ves? Diciendo manzana podrida contagia al barril. Muy bien, entonces nosotros tenemos que entender que es importante. Primero, hemos visto que el respeto y la obediencia a la autoridad es muy importante. Es muy importante. En el trabajo es más importante, porque si no nos sometemos a la autoridad en el trabajo, que nos pide, que tenemos que hacer, que cuentas tenemos que entregar, estamos mal. Tenemos que ser íntegros y tener respeto por la persona que es nuestra autoridad. De más está decir que puede ser en el colegio, los jóvenes, en la universidad, sus autoridades, en la iglesia, en fin, en todas partes tenemos el principio de la autoridad, es la que pone orden a todo. En la casa, si no hay un principio de autoridad, es un caos, y el caos hace que todo se malogre. Por eso es que el enemigo vino a hacer el caos. ¿Qué te han dicho? ¿Qué te han dicho de él? Si tú no vas a morir. Mentira. Padre de la mentira, ¿no es cierto? ¿Cuál es lo peor, lo que abomina a Dios en el pecado? ¿La qué? La mentira. ¿Saben qué pasa? Que nos hemos acostumbrado a mentir. Y dice, la palabra dice que la mentira te hace hijo ¿de qué? Te hace hijo del diablo, porque el diablo es padre de la mentira. Ay, no, pero es una mentira chiquita. Ay, entonces te hace hijito. Es una mentira chiquita, te hace
hace hijito, te hace hijita, pues ya. Pero sigue siendo igual hijo del diablo. No hay que mentir, porque ahí comienzan los problemas. El respeto y la obediencia a la autoridad va a generar en el trabajo y en la comunidad situaciones que nos pueden ayudar en general, porque ese es el orden que ha puesto Dios. La amabilidad y la humildad en las relaciones nos van a permitir tener familias sanas, amistades sanas. Tenemos que utilizar mucho, los padres sabemos que hay que utilizar mucho la paciencia y la comprensión. Paciencia y comprensión. Lo sabemos los papás. Las esposas lo saben más. Amén, dijeron. Gracias, Señor. Amén, ¿no es cierto? Bueno, amabilidad y humildad en las relaciones con la familia, con los amigos, pero también con los desconocidos. ¿Cuántos corazones podemos atraer a Cristo si nosotros somos amables con personas que incluso no conocemos? O no sabemos qué problema tiene. No juzgues la cara que tiene, cómo se viste, cómo se porta, qué hace, porque tú no sabes los problemas que trae. Tú no sabes de qué realidad viene, de qué dolor viene, de qué herida viene, de qué consecuencias que la vida le ha dado, porque a veces nosotros mismos queremos enderezar las cosas y terminamos torciéndolas más. Y después le echamos la culpa a Dios. Pero ese problema lo tienes tú en tu corazón. Pero hay que ser empáticos, porque hay otros que tienen así grandes problemas. No los juzgues. Sé cordial, sé amable, sé amoroso. Sé como Cristo quisiera que fueras en ese momento con otra persona. Amén. También hay que entender que tenemos que vivir la gracia a través de buenas obras. La gracia que hemos recibido por gracia, ese jardinero lindo que nos arregló el jardín de la vida, a mí me sacó muchas cosas, muchas ropas que tenía hasta por las orejas me salían. El Señor fue corrigiendo en mis cosas, arregló este jardín. Fue bonito, ¿no? Pero ese sí, te cambia la vida, porque antes era un jetón yo, era un malhumorado. ¿Qué iba a estar sonriendo? ¿Cómo puede haber? Yo, ¿qué le digo a usted? No puede haber un cristiano jetón. No puede haber Tú estás ahí en el borde, tú solito te has puesto ahí. O tengo que decir, voy a poner el otro pie y ya se levanta en gozo. Pero no puede haber un cristiano que te diga, no, malhumorado. ¿Quién se te va a acercar? Dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Tengo una canción en la que le doy vueltas y vueltas, lo tengo hinchado, ¿sabía? Hay una canción que dice: el gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Si nosotros no entendemos que Dios es el que nos da gozo, solo con Dios podemos encontrar gozo, alegría, felicidad. Solo Dios puede completar ese vacío que tienes tú, ese hueco que no encuentras qué poner. Solo Dios puede llenarlo. Y ahí es donde yo voy a encontrar ese gozo. Eso es lo que Pablo le decía a Tito: enseña eso. Enseña que tenemos que servir, ser útiles a los demás, pero con amor. Como yo le ponía el ejemplo, ¿no? Dice, hijito, anda a comprar pan, y el otro se pateando, como echaba pateando, tirando la puerta. Pero ella no quiere mandarlo ya. En cambio hay otros que le dicen: hijito, anda a comprar pan, no importa, eran las 3 de la mañana, 4 de la mañana, se levanta así, papito, así maneta, se van todos, listo, por acá, y vienen contentos, silbando, bien, los perros lo corretean, en mi caso, le hacen felices. Es gozo. El Señor lo ve así a nosotros como hijos. Tú quieres ayudar, ayuda. De alguna manera tú tienes una forma de ayudar, o es de una manera o de otra. Si tienes algo para dar, da. Si tienes 2 capas, da una. Si tienes un pan ahí, dalo. Da la mitad. Si no tienes nada, ora por la otra persona, que es lo más grande que puedes hacer. Orar por el necesitado, orar por el amigo, orar por el hermano, pero poner por práctica
lo que Dios está diciendo. Es importante que nosotros entendamos que la manifestación de la gracia del Señor tenemos que devolverla a través de las obras buenas que vamos a hacer. No hay otra. Nuestro arrepentimiento lo vamos a demostrar a través de las obras buenas que vamos a hacer. Pero yo no soy digno, yo no sé qué decir. No, tranquilo. El Señor te va a usar de una u otra manera. Pero yo he cometido muchos pecados. Sí, pues, yo también. Y el Señor te restaura, ¿para qué? Para que puedas acercarte a las personas y decir, yo también me corregí, pero el Señor fue el que me levantó y me salvó. ¿Cuántas veces me encontraba y decía, oye, pero tú eres pastor, tú, ese Carlitos? Sí, ese Carlitos. Oye, pero tú eres así, y muchas cosas más todavía, pero el Señor de ahí me sacó. De la basura me sacó. Yo no estoy acá porque tengo un merecimiento, un ápice de merecimiento, sino es pura gracia de Dios, es el amor de Dios que me ha puesto acá, como los ha puesto a ustedes aquí. Muchos de ustedes, de nosotros, ¿cuántas veces hemos podido perder la vida, sí o no? ¿Cuántos otros de nosotros tenemos una oportunidad más y por eso estamos acá? Y eso es lo que el Señor te está diciendo. Mientras tengas vida, tienes una oportunidad. De repente es una segunda, una tercera y hasta más. Yo puedo contarlas de muchas maneras, pero el Señor me tiene acá para glorificar su nombre, para decir que sí puedes cambiar, para decir que sí, el Señor es bueno, para decir que puedes comenzar de nuevo, porque así es lo que Dios te dijo, no lo que yo te estoy diciendo, lo que está en su palabra. Porque el Señor dijo que si tú crees en Él, nueva criatura eres. Amén. Amados, para terminar, evitemos conversaciones que sean grotescas, evitémoslas. Busquemos conversaciones que puedan hacernos puentes con otra persona. Es decir, conversaciones que puedan alentar, motivar, exhortar, acompañar, consolar. Utilicemos nuestras redes sociales no para pelear. Pongamos un versículo, un testimonio, una canción bonita. Yo me gozo cuando entro al WhatsApp de la iglesia y cómo se saludan con amor, cómo se da un texto bíblico, cómo se comparten canciones, cómo comparten versículos bíblicos, su devocional. Y lo que más me gusta es ver que también lo comparten en sus estados, porque muchas veces somos cristianos del grupo de WhatsApp o cristianos de la iglesia, pero compártelo públicamente, no, le chupa. Yo me jacto de que ustedes tienen el valor de amar a los demás y por eso sí publican. Porque ¿cuántos de acá han visto la publicación que se viene el culto de oración, el domingo de adoración, que se viene el aniversario de la iglesia, el domingo? Y publican y dicen y exhortan, porque de eso se trata, de animar. Para eso tenemos la oportunidad de hacer. Para terminar, lo más importante, siempre nosotros tenemos que tener presente la reflexión y la oración, como terminó Tito, como terminó Pablo diciéndole a Tito, ¿verdad? Entonces nos pide que dediquemos cada día un tiempo para leer la Biblia, para orar, pero que la lectura y la oración sea pidiendo y buscando la guía de Dios. No leamos superficialmente, a ver qué me toca hoy día. Salmo 23, no, esa Yana. Otra. En las figuritas cuando te tocaba, cuando llenabas el álbum, tú revisabas una, abrías el sobrecito y repetida, esta ya la tengo, pues, ¿no? Esta Yana. Muchos de nosotros somos así, al dedazo así, sobre la Biblia. A ver qué me tiene que decir. Uno no abrimos la Biblia, pero hacemos lo mismo, nuestra aplicación, ¿no? A ver qué me dice. Pero no hacemos una lectura seguida de un libro de la Biblia, un capítulo. Tu oración y tu lectura de la Biblia tiene que estar alineado con el propósito que tiene Dios para ti. Tú tienes que dejarte guiar por lo que Dios te dice para que tú puedas ponerlo por práctica. Esa es la finalidad
de tu tiempo personal con Dios. Y obviamente, y agradezco mucho al Señor por lo que ahora está haciendo, nos faltaron sillas y nos disculpamos, menos mal que el ministerio de la alabanza está acostumbrado a estar parado. Ellos cantan bonito porque practican el metropolitano. Bendito sea. Pero es una bendición estar con la iglesia allí, ¿no? Bendito sea el Señor, la gloria sea para Él. Bendito sea el Señor. Entonces, se quiere que participemos de una comunidad de fe siempre para que haya un crecimiento. No lo hice por gusto la palabra del Señor. Lo hice ¿por qué? Porque somos familia, somos una comunidad que crece, pero crecemos juntos, nos acompañamos juntos, nos reímos juntos, lloramos juntos, oramos juntos. Porque esa es la finalidad. Participar en grupos de estudio bíblico, participar en grupos de oración, te ayudan a crecer espiritualmente. Aplicar la palabra de Dios en tu vida es a través de cada una de estas oraciones. Quiero que me acompañen porque no hay mejor manera de decir lo que estamos viviendo sino leyéndolo en la palabra. Vamos a Hechos 2. ¿Saben ustedes que tenemos el verso 40, Hechos 2, 42 lo tenemos como el lema, ¿no es cierto? Es nuestro lema, pero nosotros no tenemos un lema porque queremos ser, no sé, pues como un club de deporte o un club campestre. No. Queremos identificarnos como una iglesia real, una iglesia formal, como la que le gusta a nuestro Señor. Vamos a leer algo parecido a Hechos 2.42. Vamos a leer Hechos 2, 46 y 47. ¿Quién la tiene? Ahí, Paticita. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en la casa, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Y perseverando, verso 46, 2:46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y el Señor añadía cada día a los que iban a ser salvos. Amén. Entonces preparémonos porque esta noche continúa la celebración. Hemos alabado, como dice su palabra, hemos adorado, como dice su palabra, hemos escuchado su palabra, seguimos en gozo, por supuesto, seguimos en fiesta y júbilo, también vamos a comer, tenemos que compartir. He leído esto para que nos vean en redes sociales, no es que tengan envidia, no es que nos tengan envidia, sino que es bíblico que nosotros comamos, ¿no es cierto? Nuestro champañito, nuestro arrocito chao, con unos saboritos con... Amén. Amén. Domingo 6:30. Amén. Entonces, sí. Los domingos acá, el lunes comienza la dieta, los domingos no. Damos gracias al Señor por su palabra y por supuesto vamos a ponernos de pie para orar, por favor. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias porque tus apóstoles, Señor, tus siervos, fueron utilizados por ti, Padre amado, para ser instrumentos para poder llevarnos enseñanza a nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por esa misericordia, esa gracia transformadora que nos convierte, Señor, de desechos, de despojos, de maleza, de cosas contaminadas. Por tu amor y misericordia, nos conviertes en jardines, en algo presentable para la vida. Ayúdanos a vivir de una manera que podamos honrar tu nombre y reflejemos tu amor a través de nuestras buenas obras, como gratitud a ti. Por favor, Señor, guíanos para ser tus instrumentos de paz, instrumentos de unidad, instrumentos de amor, instrumentos que puedan
edificar puentes allí donde hay separación y división. Guíanos, Señor, para ser instrumentos de unidad en un mundo dividido. Te pedimos que nos ayudes para aplicar las enseñanzas que hemos hasta hoy estudiado, bendito, las cuales te agradecemos porque es tu palabra. Te pedimos que nos ayudes y nos des sabiduría para poder respetar, obedecer a nuestras autoridades, para poder tener fortaleza y dar ejemplo en nuestra vida con buenas obras, a ser amables, a ser humildes. Te pedimos, Señor, que en nuestra búsqueda diaria de tu presencia lo hagamos con sinceridad, arrepentimiento, humildad de corazón. Te pedimos que no mires nuestras imperfecciones, Señor. Mires nuestra fe, nuestra humildad, nuestra vergüenza, nuestro arrepentimiento. Sabemos que tu amor es tan, pero tan maravilloso, que tú sabes y nos conoces perfectamente, y aún así nos amas. Gracias, Señor, por eso. Gracias, Padrecito Santo. Te pedimos que en esta noche, si alguien quisiera recibirte como tu Señor y Salvador, solamente repite esta palabra conmigo. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador. Reconozco que necesito cambiar. Reconozco que solamente tú me puedes salvar. Por eso ahora te quiero pedir que entres en mi vida. Te quiero reconocer como mi Rey y Salvador. Pongo todas mis cargas, mis pecados, mis enfermedades, mis dudas, mi familia, mi trabajo, mis anhelos, todo lo pongo a tus pies. Y reconozco que tú pagaste en la cruz ese precio por mi pecado. Te doy gracias y te acepto como mi Señor y Salvador. Todo esto lo digo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Y por qué no le damos una ofrenda de aplausos a nuestro Señor? Gloria sea a Él.